Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Dios, qué alegría el volver a estar aquí con todos vosotros, de verdad, no sabíais las ganas que tenía. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque en la pestaña de comunidad os he ido informando. Y es que esta semana he tenido un contratiempo bastante importante. Y es que tuvieron que operar de forma muy inesperada a mi hija. Como es obvio, trastocó todos los papeles de poder yo trabajar. Pero gracias a Dios, la operación salió muy bien. Y ya nos han dado el alta, estamos en casa, así que ya vuelvo a estar en el set de grabación, vuelvo a tener tiempo y ganas e ilusión de poder volver a seguir subiendo material. Así que lo primero que tengo que hacer es agradeceros todas las muestras de apoyo y cariño que me habéis mandado durante todos estos días, que de verdad que me ha llegado al corazón. Mi hija ha leído todos los comentarios, está súper agradecida. Y os voy a contar una anécdota. Esa anécdota está totalmente relacionada con el vídeo que hoy vamos a ver. Y es que en una de esas noches de desvelas que se hacen eternas en los hospitales, uno de los suscriptores a través del Instagram me dijo: Alex, tienes que conocer a Tintán. Y yo dije: ¿Tintán? ¿Qué es Tintán? Total, que eran como las 5 de la mañana, estaba en el hospital sin poder dormir y muy preocupado por lo que estaba pasando, y puse en el YouTube Tintán. Y de golpe me salió en blanco y negro una película llamada Músico, Poeta y Loco. Y dije, bueno, pues voy a verla. Y puedo deciros que la película, durante 1 hora y media que dura, fue una terapia impresionante, porque se me pasó volando. La película me encantó, fue una sorpresa descubrir a este pedazo de artista y dije, madre mía, ha sido 1 hora y media que realmente me he olvidado de todo lo que estaba pasando y ha sido una terapia. Esto tengo que de alguna forma hacérselo saber a la gente. Y pensé, pues el siguiente vídeo que suba va a ser sobre esta película, porque hay un fragmento de esta película que la verdad es que me encantó. Y es un momento en el cual Tintán está en un aula con un montón de mujeres y empieza a bailar, empieza a cantar, empieza a enseñarles música, y la verdad es que me gustó un montón. Y quiero compartirlo con vosotros en homenaje a este gran artista y en homenaje a que durante la hora y media que duró la película fue realmente algo para mí que me ayudó muchísimo. Y por cierto, desde que vi esta película he estado documentándome sobre él, he estado estudiando y leyendo cosas sobre él, y su vida fue increíble. Él empezó, imagino que ya todos lo sabéis, por pura casualidad. Estaba en una radio trabajando, limpiando o barriendo, y se dejaron el micrófono abierto, entonces él empezó a imitar. Él no lo sabía, que la gente lo estaba escuchando, y a partir de ahí empezó a crecer muchísimo. Empezó como locutor, luego trabajó en el teatro, luego hizo películas, trabajó con el gran Cantinflas. O sea, algo que es impresionante, una locura. Y tiene un talento increíble. Es un buen cantante, es un gran actor, es un gran comediante. Era una persona súper polifacética, y eso me encanta de las personas. Y creo que se merece un buen homenaje. Así que no me enrollo más y... música, maestro. Vamos a disfrutar de su talento. Tintán, bailando en Músico, Poeta y Loco. Venga, vamos al lío. Señorita Miraflores, dígame, ¿usted conoce el origen del vals? El vals es un baile de origen alemán. No, el vals es de origen casatorio. Lo inventó un carnalito que estaba poco goofy. Atentos, estaba cazando un pajarito tuit, tuit. Y como ya le jumeaba y no podía agarrarlo, entonces agarró una escopeta, se puso a cazarlo y le dijo: El potencial de este artista es que era enorme. Todo lo que hacía, lo hacía bien, incluso bailar. Aparte, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de comunicar. O sea, lo tenía todo. Difícil la pregunta, maestro. ¿Puede usted decirme cuál es el origen del tango? Pero qué mené, carnalita. Descanso, carnalita, de aires buenos. ¿Qué digo de Buenos Aires? El tango lo inventó un auto que se robó unos caballos. Y luego cuando se vio ocupado en una casa por la policía no hallaba la salida. Fíjate cómo se inventó el tango, che. Chihuahua. Cómo la mira,
Son todas iguales las mujeres, ¿eh? Le ha robado un beso, ¿eh? A este hombre lo que le echen, ¿eh? O sea, tendría que ser el típico que cualquier reto que se le pusiera por delante sería capaz de hacerlo. Esas personas las admiro, de verdad. Me encanta esa personalidad de la gente. Ahora, profe, tiene que decirnos cuál es el origen del jarabe. Me canso, ganso, dijo un güey mal. El jarabe lo inventó Tetlepanquetzal. ¿Qué te le parece, eh? Tetlepanquetzal, que era rey de Tlacopan, cuando le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Por eso es un baile de machos. ¡Ay! Y cuando le llegaba la lumbre a los aparejos, se le soltaba a los soldadotes de Hernán Cortés y se ponía a brincar así, al alba. ¡Vámonos! La verdad es que qué temazo de canción, ¿eh? Actúa bien, baila bien. Y las chicas qué guapas son, ¿eh? Por cierto, y sé que muchos me vais a decir, Alex, su hermano era Don Ramón del Chavo del Ocho. Lo sé. Os he dicho que he estudiado toda su biografía y la verdad es que, bueno, eran un montón de hermanos y de todos, 3 fueron los más populares y conocidos. Y entre ellos su hermano que hacía de Don Ramón en el Chavo del Ocho. ¿Y la conga? ¿Quién inventó la conga, profe? La conga. Inventó una negrita que andaba ahí en Cuba, tú sabes, arriba de un pretil de una azotea, y ella caía, ella se ponía y le quitaba y le hacía. Le daba tomando un limón y cada 3 pasos le daba un chupetón. Tú sabes, hacía 1, 2, 1, 2, 3. ¡Vámonos! Lo que le echen. Y por cierto, si esta película no la habéis visto, que bueno, digo esta película, pero es que tiene 106 películas. Llegaba a hacer al año hasta 10, o sea, es una auténtica burrada, increíble. Pues esta película, si no la habéis visto, os la recomiendo, os va a gustar seguro. Very fine, teacher. Ahora usted explica cómo inventar el boogie boogie. Con un gusto indescifrable en la pechuga primita. ¿Sabe que el boogie lo inventó un carnaval que andaba poco pistolero, poco pisto, y como andaba retebriaguillo, se tragó el tapón de la botella y le furguneó aquí en la bodega de un Laredo para otro y empezó... Guáchelo efectivamente, fíjese. ¿Cómo baila, Increíble.
Y hasta aquí el fragmento de la película que vi el otro día en el hospital y tanto me gustó. ¿Y sabéis lo que voy a hacer cuando ahora acabe de grabar y de editar este vídeo? Voy a hacer un maratón de películas de él. Tengo muchas ganas de seguir descubriéndolo porque es que fue mítico en la historia de México. Y sabéis que todo lo que tenga que ver con México, yo tengo que verlo, tengo que sentirlo y tengo que admirarlo. Amo México, amo sus artistas, amo su gente y contra más descubra de ello, mejor. Y de verdad, familia, cuánto me alegro de volver a estar aquí. De verdad, no tenéis idea de lo feliz que soy estando aquí con vosotros y sabiendo que ya, bueno, pues el susto que pasemos el otro día con mi hija ya ha pasado. Gracias por vuestro tiempo y ahora sí, tranquilos que tenéis Alex para rato. Nos vemos en un próximo vídeo. Os quiero y que siga la fiesta.